Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema, que toca una fibra sensible, la escuela. Sí, la escuela. Concretamente, la escuela moderna en Argentina. Y esa tensión, ¿no?, constante entre incluir y excluir. Exacto. La base de nuestra charla es un texto muy, muy interesante de Inés Dussel, que mira esta historia con unas gafas, digamos, poco habituales, las del postestructuralismo. Una perspectiva distinta, sí. Nuestro objetivo es entender cómo se armó esa idea de igualdad en la educación argentina Ujú, y por qué, según Dussel, muchas veces se confundió con ser todos iguales, con la homogeneidad, dejando fuera lo diferente. claro. Vamos a cuestionar un poco esa historia que nos cuentan siempre de que la expansión de la escuela fue solo progreso y más democracia para todos. Justo ahí está el núcleo. El texto de Dussel nos empuja a mirar con lupa esos pilares sobre los que se construyó la escuela moderna: la igualdad, la razón, la libertad. Esos grandes principios. Eso es, y a plantearnos si, al llevarlos a la práctica, no acabaron generando también, pues, obediencia ciega y nuevas formas de dejar gente fuera. Vaya. Es una mirada que no se conforma con las buenas intenciones declaradas, sino que busca las complejidades, las sombras. Vale, pues vamos a empezar a tirar de ese hilo. Dussel arranca cuestionando algo que parece casi de sentido común, ¿no? Ajá. Esa fe ciega en que la escuela es la solución mágica para todo. Para la exclusión, el paro, la violencia. Como la panacea universal. Exacto. Señala que, aunque esta idea viene de lejos, hay quien dice, ojo, que la propia escuela, tal como está montada, podría ser parte del problema. Exacto. Y lanza una pregunta que es dinamita pura para el debate. ¿A qué tipo de escuela queremos incluir a todo el mundo? Buena pregunta. Porque, ¿y si resulta que la forma en que organizamos la escuela hoy, bueno, es la que ha fabricado muchas de las exclusiones que ahora intentamos arreglar? Claro. Lo que propone Dussel es desmontar ese cuento de la inclusión, digamos, que nos dice que la única manera de ser más democráticos es meter a más y más gente en este sistema escolar sin preguntarnos si el sistema en sí funciona bien. Es fascinante cómo Dussel busca el origen de esta idea. Pone el ejemplo del plan de Le Pelletier en plena Revolución Francesa. Uf, sí, un ejemplo potente. Un plan que decía educación para todos. Suena genial, ¿verdad? En principio sí. Pero bajo lo que él llamaba la Santa Ley de la Equidad. Y resulta que esa equidad significaba, en la práctica, que todos vistieran igual, comieran igual, aprendieran lo mismo. Madre mía. Vamos, igualdad entendida como ser todos clones. Ese es un punto de partida fundamental en el análisis de Dussel. Esa conexión casi automática que hacemos entre igualdad y ser todos iguales, o sea, homogeneidad. Que sigue hasta hoy, ¿no? Se grabó a fuego en el ADN de la escuela moderna desde muy temprano y sí, ha llegado hasta hoy. La manera principal que tuvo la escuela de gestionar la diversidad que entraba por sus puertas fue básicamente intentar borrarla, uniformizarla. Como si la diferencia fuera un estorbo. Exacto, como si fuera un estorbo para la igualdad. Y aquí Dussel mete una herramienta teórica clave, la perspectiva postestructuralista sobre cómo se forma nuestra identidad. Esto es interesante. Citando a gente como William Connolly o Judith Butler, nos dice algo que da que pensar. Nuestra identidad, quiénes somos nosotros, siempre se construye mirando a un otro, a los ellos. Claro. No hay un nosotros si no hay algo o alguien que marque la diferencia. Así es. Para saber quién soy, necesito saber quién no soy. Necesito esa diferencia. Tiene sentido. Pero como apunta Connolly, muchas veces lo que hacemos es convertir esa diferencia en otredad. ¿Otredad? Es decir, no solo es diferente, sino que es lo otro, lo ajeno, a veces incluso lo peligroso. Y esto lo hacemos para sentirnos más seguros en nuestra propia identidad. Ya veo. Dussel insiste en que este proceso no es algo natural, es político. Hay relaciones de poder que deciden qué es lo normal, quién está dentro y quién fuera, creando fronteras y poniendo a unos por encima de otros. Y Judith Butler le da otra vuelta de tuerca, ¿no? Sí, exacto. Dice que al definir una identidad, inevitablemente creamos exclusiones, creamos una fuera. Un territorio de lo que no entendemos, de lo que consideramos raro o incluso invivible desde nuestra propia perspectiva. ¡Ostras! Por eso Dussel sugiere que pensemos en inclusión y exclusión no como polos opuestos, sino como las dos caras de la misma moneda. Que se necesitan mutuamente. Se necesitan y se crean mutuamente. Fíjate que hasta los discursos que parecen más abiertos e inclusivos acaban poniendo condiciones, ¿no? Diciendo quién sí, quién no, o cómo hay que ser para entrar. ¿Es verdad? Lo crucial aquí es darse cuenta de que decidir que la diferencia es una amenaza o una falta, un defecto, no es algo inevitable.
Es una decisión política, histórica, no algo natural. Y volviendo a la escuela moderna, esa confusión inicial entre igualdad y homogeneidad llevó justo a eso, A eso mismo. a ver la diferencia o bien como un peligro, Para la identidad nacional única que se buscaba. o bien como una falta, ¿no? El diferente era visto como inferior, tonto, ignorante, alguien a quien había que arreglar. Exacto. Alguien que no encajaba en la norma. Dussel no habla en abstracto, sitúa todo esto en América Latina. Sí, lo contextualiza muy bien. Y critica esa visión que a veces tenemos de que Latinoamérica fue solo una copia mala y tardía de la modernidad europea. Como un eco deficiente, ¿no? Eso es. Recupera la idea de Walter Miñolo del lado oscuro de la modernidad, esa parte de la historia en la que el conocimiento y la cultura se usaron como herramientas del poder colonial para dominar al otro. Pone un ejemplo que, bueno, pone los pelos de punta. El requerimiento de 1513. El requerimiento. Sí. Era un texto legal que los conquistadores españoles leían a los indígenas, sin traductor, claro, para decirles que el Papa les había dado sus tierras a los reyes de España. No me digas. Si aceptaban la nueva fe y autoridad, se salvaban de la esclavitud. Si no, les esperaba la guerra. Dussel lo lee como un acto educativo terrible, fundacional. O aceptas mi cultura o te aplasto. Qué fuerte. Y luego analiza cómo el liberalismo que llegó a América Latina en el siglo XIX convivía tranquilamente con el racismo o la esclavitud. Es una contradicción enorme. Cita a Roberto Schwartz y su idea de las ideas fuera de lugar. Se adoptaban las leyes y discursos liberales europeos, pero se mantenían unas estructuras sociales tremendamente injustas y excluyentes. Y si aterrizamos en Argentina, Dussel marca un momento clave. La segunda mitad del siglo XIX. Un periodo crucial, sí. Pero a la vez se está llevando a cabo el genocidio de los pueblos originarios. Uf, Y está llegando una avalancha de inmigrantes europeos. Casi 6 millones entre 1860 y 1930. una barbaridad de gente. Imagina ese caos de gente tan diferente. ¿Y qué herramienta se usó para intentar unificar todo eso? Pues la escuela, claro. La escuela. Para integrar, o más bien, para asimilar a todos bajo una única identidad argentina. Y aquí, claro, la figura de Sarmiento es inevitable. Su famoso libro Facundo, Civilización y Barbarie, es la clave. Civilización y barbarie. Su proyecto era clarísimo. Argentina solo sería una nación civilizada si la educación lograra crear ciudadanos modernos. Pero, ¿cuál era la condición? ¿Cuál? Pues que había que reprimir, borrar o directamente eliminar todo lo que él consideraba bárbaro. Los gauchos, los indígenas, las culturas locales. O sea, eliminar la diferencia. Exacto. Es una fe enorme en el poder de la educación, sí, pero una fe construida sobre la exclusión y una desconfianza total hacia la gente real que vivía allí. Y la famosa ley 1884, la que hizo la educación obligatoria, gratuita y laica. La ley clave de la educación argentina. Fue la pieza central de este proyecto. Se vendió como un espacio neutro, universal, igual para todos. Pero Dussel dice que, en la práctica, fue una máquina formidable de asimilación. Una máquina. Los hijos de los inmigrantes tenían que dejar atrás su lengua, sus costumbres, sus héroes, todo. Era una auténtica cruzada patriótica desde el pupitre. Qué imagen, ¿eh? Cruzada patriótica. Entonces, ¿cómo se llevaba a la práctica este proyecto de hacer a todos iguales? Dussel habla de los pedagogos normalizadores. Un concepto de Adriana Puigros. Sí. Se refiere a esos maestros y directores, muchos salidos de las escuelas normales que fundó Sarmiento, que estaban muy influidos por el positivismo, esa idea de que todo se podía medir y clasificar científicamente. La ciencia como verdad absoluta. Su método se basaba en definir una norma, cómo tenía que ser el alumno perfecto, el alumno normal. Y a partir de ahí, medir a todos los demás. Y aquí resuena mucho el filósofo Michel Foucault, claro. Él decía que la norma no es algo neutro, que simplemente mide lo que hay. Ah, no. La norma, al definir lo normal, activamente crea lo anormal, la desviación. O sea que la propia norma genera el problema que dice detectar. Exacto. Y en cuanto detecta a alguien que se desvía, automáticamente surge la necesidad de corregirlo. Y ahí vienen las etiquetas. Es en ese momento cuando empiezan a aparecer y a usarse todas esas etiquetas para clasificar a los alumnos que, lamentablemente, todavía oímos: atrasado, deficiente, anormal, discapacitado.
Qué duro. El propio lenguaje ya te dice que se está comparando con un ideal normal que nadie cuestiona. Y vaya clasificaciones se hacían. Dussel rescata un ejemplo de 1910, de una doctora, Hermosina de Olivera. Sí, lo recuerdo. Es tremendo. Explicaba cómo agrupar a los niños atrasados. Metía en el mismo saco a imbéciles, idiotas, sordomudos, ciegos y epilépticos. Pero también a los distraídos. A los distraídos. Increíble. Y fíjate la conexión que hacía. Vinculaba esa distracción a una supuesta debilidad mental por la mala alimentación de la masa obrera. Una mezcla tremenda de criterios médicos, sociales y morales. Era una locura. La obsesión era encontrar leyes, regularidades, como si el desarrollo de un niño fuera una ciencia exacta. ¿Como si fueran máquinas? Algo así. Los que se salían de esa supuesta regularidad tenían que ser estudiados, etiquetados y muchas veces apartados en escuelas especiales. Dussel menciona a Víctor Mercante. Otro pedagogo. Sí, muy influyente, que estaba convencido de que la herencia lo determinaba casi todo. Llegó a proponer hacer una anamnesis de familia. ¿Una qué? Una anamnesis, o sea, investigar los antecedentes familiares, raza, enfermedades, vicios, pobreza, para predecir si un niño tendría éxito o no en la escuela. Pero eso es como una ficha policial para niños. Casi. Una forma de determinismo brutal. Pero esta manía por la norma no era solo para los alumnos, ¿no? No, que va. También para los maestros. Dussel describe cómo se controlaba hasta el último detalle de su trabajo. ¿Cómo? Se hablaba de la táctica escolar, un término militar. Como dice un tal Sennett, se buscaba orden, obediencia, uniformidad en cada gesto. Todo controlado. El maestro tenía que parecer infalible, un aplicador de métodos científicos, sin dudas ni debilidades. Un inspector de la época, Félix María Calvo, insistía en esa imagen. Una figura sin fisuras, vamos. Exacto. Y cualquier cosa que se saliera de esa norma, fuera de un alumno o de un maestro, se convertía rápidamente en un problema médico. Médico. Sí. Y cumplir las reglas científicas de la escuela podía tener consecuencias terribles para la salud. Calvo llegaba a decir que una mala postura podía causar tisis prematura o un aneurisma. Pero qué barbaridad. ¡Qué presión! Imagínate, ahí es donde surge la figura del niño débil, el que necesita una detección temprana para mandarlo a educación especial o compensatoria. Y sobre todo, para que no moleste a los fuertes, ¿no? Exactamente, para que no entorpezca el ritmo de la clase normal. Dussel usa un ejemplo muy potente y visual para mostrar toda esta tensión entre igualdad, homogeneidad y control. El guardapolvo blanco. Ah, el famoso guardapolvo. Ese delantal que se empezó a usar en las escuelas de Argentina, Uruguay y Bolivia a principios del siglo XX. Y que es todo un símbolo, ¿eh? Ujú. Y que se convirtió en un símbolo muy fuerte de esa idea de iguales porque somos todos iguales. La idea principal era esa, borrar las diferencias de clase que se notaban en la ropa. Ponerles a todos el mismo delantal blanco era crear lo que Dussel llama una ficción de equivalencia. Una ficción. Interesante término. Se suponía que así todos eran iguales. Tenía esa intención igualitaria, pero también moral, fomentar la sencillez y, muy importante, higiénica. Ah, la higiene también. Sí, estaba muy conectado con la obsesión por la higiene de la época, la guerra contra los microbios de Pasteur, y con que los médicos y científicos empezaran a usar batas blancas como símbolo de limpieza y autoridad científica. Es curioso, porque parece que Sarmiento al principio no quería uniformes. Ah, sí. Le preocupaba que los niños más pobres no pudieran pagarlos y quedaran fuera. Tiene lógica. Pero la idea de uniformar para civilizar fue más fuerte. Dussel cita a un maestro norteamericano que trajo Sarmiento, John Stearns, que contaba cómo en Tucumán exigía a los alumnos vestir decentemente como parte del proceso de civilización. Vaya. Y si no, no entraban. Así, directamente. Al final, el guardapolvo blanco se cargó de significados. Por un lado, representaba la austeridad republicana contra el lujo de los ricos. La sencillez frente al lujo. Por otro, funcionaba como parte de la disciplina escolar, al estilo Foucault. Facilitaba el control, marcaba quién pertenecía a la escuela. Y el ascenso social, ¿no? Y sobre todo, simbolizaba esa promesa de ascenso social. La escuela como camino para que mi hijo el doctor saliera de la pobreza. El propio Estado, sobre todo con el gobierno de Irigoyen, impulsó mucho su uso a través de las cooperadoras escolares. Pero claro, aquí viene la trampa que señala Dussel. Siempre hay una trampa.
Esa ficción de equivalencia, esa ilusión de igualdad, se rompía todo el tiempo. ¿Cómo? Las diferencias se colaban por debajo del guardapolvo, en la ropa interior, en los zapatos gastados, en los útiles escolares. Claro, la realidad se impone. Además, el propio guardapolvo se convirtió en un campo de batalla. Que si la falda de las chicas era muy corta, que si los chicos llevaban el pelo largo en la dictadura. La norma siempre provoca resistencias. Siempre. Y esa tensión sigue hoy. Dussel cita a una adolescente de un barrio pobre que ve el guardapolvo como un símbolo de progreso. De progreso. Sí, algo que la distingue de los chicos que dejaron la escuela. Y también cuenta cómo los maestros lo usan como bandera en sus protestas por la educación pública. O sea que sigue siendo un símbolo potente. No hay duda de que es un símbolo cargado de deseos legítimos de igualdad y de pertenencia. Sea la solución mágica. No lo es, claro. Ocultar los cuerpos y las diferencias bajo un manto uniforme tiene sus consecuencias. Las apariencias importan y mucho a la hora de construir quiénes somos y cómo nos relacionamos. Totalmente. Entonces, después de este recorrido por las ideas de Dussel, la foto de la escuela argentina se vuelve mucho más compleja, ¿no? Muchísimo más. Esa búsqueda de igualdad, que históricamente se entendió como buscar que todos fuéramos iguales, aunque naciera de buenas intenciones, acabó creando sus propias exclusiones. Justo. Al definir una norma muy estrecha, trató la diferencia como un problema a corregir o directamente a ignorar. Exactamente. La historia que nos cuenta Dussel sobre la escuela argentina con sus métodos para normalizar, sus etiquetas para clasificar alumnos y sus símbolos de doble filo como el guardapolvo, Muestra esa tensión constante. muestra esa tensión permanente. Se quiere incluir, pero a la vez se acaba excluyendo o, como mínimo, forzando a encajar en un molde. Y la exclusión no desapareció. No desapareció porque hubiera más escuelas. Muchas veces simplemente se metió dentro de la propia escuela. En las notas, en las etiquetas, este es un caso perdido, en separar a los alumnos en caminos diferentes. Una exclusión más sutil, quizás. Quizás más sutil, pero exclusión al fin y al cabo. Y la pregunta que nos deja Dussel flotando en el aire es muy potente y súper actual, ¿verdad? Sí, es la gran pregunta. ¿Cómo podemos pensar hoy la inclusión en la escuela? De una manera que de verdad valore que somos diferentes, que hay muchas formas de ser y aprender. Sin caer otra vez en la trampa de querer que todos seamos iguales, que acaba viendo al otro como inferior o como una amenaza. Exacto. ¿Cómo hacerlo? Y asumiendo que no hay soluciones fáciles ni perfectas, Dussel nos recuerda algo fundamental. Cualquier proyecto educativo implica poder, y donde hay poder hay riesgo de ser injustos. Es inevitable, parece. No se trata de encontrar la fórmula mágica de la inclusión total y sin fisuras, porque eso, probablemente no existe. Se trata más bien de ser muy conscientes de las exclusiones que, queramos o no, siempre genera cualquier sistema. Ser conscientes de ellas. Y a partir de ahí, buscar activamente formas más justas, más flexibles, de relacionarnos con la diferencia, entendiendo que una democracia fuerte no se basa en que todos seamos iguales, sino precisamente en que podamos convivir en nuestra diversidad. En la pluralidad. En la pluralidad. Y esa es la gran pregunta que nos queda para seguir rumiando, ¿no? Si hasta la inclusión mejor intencionada puede generar exclusión. Que es una idea fuerte. Es una idea fuerte, ¿sí? ¿Qué pequeñas exclusiones, quizás invisibles, estamos creando hoy en nuestras escuelas, incluso en las que creemos más progresistas? Una pregunta para llevarnos a casa. Definitivamente, para seguir pensando.